Después de acabar mi último experimento, macrodosis de psilocibina durante 52 días, que puedes encontrar el documental y el informe aquí en la descripción de este vídeo, he decidido empezar un experimento que llevaba algún tiempo rondando por mi mente. Aunque algo modificado de la versión original. Quería replicar el ayuno total de 20 días que realicé en 2016. Realicé un ayuno de 20 días donde bebí algún zumo, tomé algún superalimento, pero principalmente me alimenté de agua alcalina, el cual puedes encontrar el vídeo y los informes también en la descripción de este vídeo. Quería replicar ese ayuno, pero extendiendo en lugar de 20 días a 30. Sin embargo, cambié la idea. Cambié la idea después de ser asesorado y de pedir recomendación a Lou Mateos. Lou Mateos es una experta en alimentación óptima, plant-based food y comida vegana, biohacking y, y alimentación del futuro, como ella la llama. Así que entre ambos decidimos crear el experimento ayuno de alto rendimiento, que es este experimento en el que estás ahora mismo, que estás visualizando. Esto que vas a ver a continuación es el ayuno explicado en los 30 días. Este es el día 1, el día en el que empiezo. Bueno, en realidad voy a condensar el día 1, 2 y 3 en este vídeo. Empiezo hoy, que es el día 3, llevo 3 días de ayuno de alto rendimiento y voy a intentar grabar cada día un pequeño vídeo con las sensaciones y las impresiones y las conclusiones y los aprendizajes y todo aquello relevante del experimento. Primero, algo de contexto. Lou me explicó que un ayuno solo con agua alcalina de tantos días, de 30 días, podría o bien perfeccionar el metabolismo o bien destrozarlo. Sobre todo sin un seguimiento exhaustivo a diario con un equipo profesional cuidándote y monitorizándote. Como esto es algo inviable para mí, sobre todo en tiempos de COVID, donde estamos todavía bastante confinados en casa, aunque no es todo el día, era algo inviable para mí. Por lo tanto, le pedí ayuda a ella, le pedí ayuda profesional para diseñar algo que sirviera para seguir yendo varios pasos más allá en toda mi experimentación y sobre todo en el alto rendimiento holístico, que es la finalidad. ¿Qué es el alto rendimiento holístico? El trabajo, potenciación, equilibrio y optimización de las 4 dimensiones del potencial humano: la física, la emocional, la intelectual y la espiritual. Por lo tanto, en realidad, este experimento quiero que me sirva para llegar tan lejos como pueda ir sin poner en riesgo mi salud ni la de nadie, absolutamente. Lou entonces accedió y empezamos a diseñar este experimento de ayuno de alto rendimiento de 30 días. En el inicio y en los objetivos te hablo de que es un ayuno que se divide en varias fases y que iré explicando en este documental que verás, que será al final del experimento, pero que grabo a diario, que grabo cada día y además en el cual publico y redacto un informe semanalmente, que es cuando cambiamos el protocolo del ayuno, a medida que Lou va diseñando cada fase, ya que, como ella dice, vamos a ir creando día a día el ayuno, porque como es un experimento sin precedente, o por lo menos para lo que nosotros conocemos y sobre todo para ella, lo que vamos a ir haciendo es que a medida que experimentamos, analizamos y contrastamos resultados y sensaciones, vamos creando las siguientes fases de acorde a lo que más necesite. Los objetivos principales detrás de este ayuno de alto rendimiento es entrar en autofagia. La autofagia es un proceso en el cual el creador, un científico japonés, ganó el premio Nobel de 2019, en el cual las células activas reparan las inactivas, las células
sanas se alimentan de las células dañadas, lo cual hace que tu organismo cree un sistema que protege y previene contra enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, cancerígenas, cronológicas y creo que cardiovasculares, que no sé, no, cancerígenas, cronológicas, neurodegenerativas y cardiovasculares, exacto. La idea es entrar el máximo posible durante periodos de tiempo más prolongados. Ese es uno de los objetivos. Además, otro de los objetivos es potenciar el metabolismo, otro de los objetivos es maximizar la energía que el cuerpo produce y otro, aprovechar los beneficios que los alimentos y líquidos vivos que vamos a ir dándole a estos 30 días producen. Todo al mismo tiempo que nos sometemos o que no sometemos al organismo a un gran estrés como puede suponer un ayuno severo de agua alcalina como hice en 2016. Que por cierto, el ayuno fue espectacular, pero es duro. Otro de los objetivos, y muy importante, y esto afecta a todos los que estáis viendo este documental, es que este ayuno, luego de terminarlo, o sea, ahora, al terminar, podemos ajustar, sobre todo Low, que es la profesional, todo lo que hemos hecho de forma que la versión final sea adaptable y asumible para que cualquiera de vosotros, podáis hacerlo, teniendo formulación y aprendizajes validados, extraídos, como vas a encontrar en este vídeo. ¿Cuál es la primera fase en la que estamos ahora? El ayuno de alto rendimiento, primera fase, es que ahora mismo estamos en una fase de protocolo 1, y el protocolo 1 es eliminación de, como dice aquí, parásitos, ¿vale? Es un protocolo para eliminar todo parásito innecesario en mi organismo. Uno de los principios que estoy siguiendo es beber más de 1,5 litros, 1,5 litros, de zumo de zanahoria orgánico y licuado, propóleo, concentrado de pomelo, así como aceites macerados y un gran número de infusiones y probióticos. En una semana comparto resultados en un informe, pero yo mañana iré publicando vídeos, porque el vídeo más el cuadro de mandos con resultados cualitativos y cuantitativos que también estoy haciendo y las experiencias y sensaciones personales de día a día estarán también dentro en un informe. Además de que a través de Instagram, de Stories, también he ido, bueno, hoy, pero esto lo verás al final, he ido colgando historias de todo lo que he ido haciendo día a día. No todo, pero día a día voy creando ese viaje, ¿no? Y también podremos conectar con Low, como verás en estos vídeos, hay alguna conexión con Low donde ella lo explica de forma profesional, porque ella es la que puede desgranar y explicar el experimento como es debido. Y a propósito, Low me dijo lo siguiente: Irra, bueno, realmente ella expuso lo siguiente: Irra está tomando probióticos a través del kefir, a través del churkut, a través de la kombucha y de la hoja verde. Hemos añadido alimentos vivos con fibra y clorofila a través de la ensalada, por ejemplo. Hemos añadido una comida al día, además del zumo que mencionaba anteriormente. Y estamos empezando con un ayuno, con una ración contundente de comida, de alimentos vivos al día, de alimentos energéticos, porque lo que estamos metiendo al cuerpo es ahora mismo energía. Este plan que hemos hecho para la primera semana es el siguiente. Voy a contártelo por pasos, ¿vale? Esta es la semana, como decía, semana de protocolo para eliminar parásitos. Eliminamos de la dieta eliminamos de la dieta los lácteos, cereales, soja, cacahuetes y frutas muy azucaradas. 1. En ayunas, 2 cápsulas de probiótico de Solgar Advanced 40 Acidophilus. Segundo paso de en ayunas, una cucharada de aceite de oliva que habrá estado macerado con 4 dientes de ajos. Yo puse 6 dientes de ajo negros en un bote de cristal con aceite. Bueno, y ella me dice, en un bote de aceite de cristal, pon aceite con los ajos y deja macerar. Puedes combinar si quieres con aceite de coco. Yo le eché 2 cucharadas de aceite de coco. Tercer paso en ayunas.
2 vasos de licuado de zanahoria, no batido, sin fibra. Añade una punta de cucharadita de clavo de olor molido. Si te cuesta el sabor, lo vas añadiendo de forma gradual o lo pones en las infusiones. 3. Estamos en ayunas. Si a media mañana tienes hambre, puedes tomar kombucha, té de kombucha, zumo de granada o de arándanos y añadir una pipeta de propóleo. Paso número 4. No, sería el paso número 5 en realidad. También puedes tomar durante el día infusiones de tomillo, jengibre, salvia, menta, orégano, artemisa y clavo. Por separado o todas juntas. Añade a las infusiones 30 gotas de extracto de pomelo. Luego llegamos al mediodía, que sería como la comida. Primero, un vaso de zumo o licuado de zanahoria y luego una ensalada con hojas verdes variadas. Rúcula, canónigos, espinacas, acelgas, lechuga, perejil, cilantro, remolacha rallada, churcut, semillas de pipas de calabaza, germinados, algas y además puedes añadir un poco de proteína ligera, si lo necesitas. Ella propone huevos duros, huevos duros. A media tarde, 2 vasos de zumo de licuado de zanahoria. Y por la noche, una sopa de miso o una crema de verdura sin patatas ni boniato. La suplementación de este protocolo semana 1 es magnesio bisglicinato. Magnesio bisglicinato plus de Surabitasan o magnesio con lisina. Luego el Advanced 40 Acidophilus, que es el probiótico, propóleo, extracto de pomelo y lisina si el magnesio no lo lleva y melatonina como es de costumbre. 3 apuntes que hace Lou Mateos es: Isra, puedes tomar todas las infusiones y zumos de arándano y granada que quieras. Solo en uno de ellos podrás poner una pipeta de propóleo. Aceite de coco puedes tomar 2 cucharadas al día y en la comida come todo lo que necesitas. Este es el plan que ha creado Lou específicamente para mí. Y un apunte que dice es: Isra, amor, porque tenemos mucha amistad, es como un amor para mí. He intentado reducirlo al mínimo esfuerzo en la elaboración y que puedas recurrir a elementos ya elaborados. Lou. Pues este es el plan, este es el protocolo número 1. Y debo decirte que ayer fue el sábado fue el día 1 en el que, hice deporte, tuve trabajo, no noté nada, me noté muy bien. Día 2 de ayer me noté bien. Me levanté pronto, madrugué, estoy levantándome con una facilidad mayor a la de antes y eso me ha sorprendido porque me levanto bien, pero ahora con mucha más facilidad y mucho más ligero y con más acción, lo que es. Y aún así paro, medito, tranquilo, bajo el día. Y ayer estuve muy bien y tuve una sesión de 7 horas y media en el programa, en el Mastermind de ultraproductividad a nivel alto rendimiento, donde solo hay 12 personas. Tuvimos una sesión de trabajo 7 horas y media y luego me quedé escribiendo, haciendo tai chi, acabando unas tareas y me acabé acostándome a la 1:30. Hoy me he levantado a las 7:55 con una energía brutal. Hoy, tercer día, he hecho... ayer hice deporte como 3 horas. Hoy he hecho 1:30 de rodillo. Hoy he hecho 1:30 de rodillo. He hecho 16 minutos de HIIT, ejercicios de intervalos de alta intensidad. He hecho... ¿qué más? Power yoga, 20 minutos. He hecho 17 minutos de Qigong. Estirado, he hecho máquina de inversión. Me he levantado antes, he aprovechado un montón de trabajo. Y ahora me toca un taller, que es el taller de actitud imparable en el proyecto Imparables en tiempos de crisis, un taller online. Luego 2 llamadas con Estados Unidos y ahora un montón de trabajo más que tengo por delante, pero me noto fenomenal. 0 bajón de energía, fluido, en conexión. Y Lou me dijo que empezaría a ver bichitos que salen cuando voy al baño, porque lo que estamos es haciendo limpieza de eliminación de parásitos. De momento no he visto nada, no sé si es porque estoy muy limpio o porque todavía tengo que indagar y profundizar mucho más, que están muy pegados y se resisten mucho. Hay 2 opciones. Y antes de empezar realicé una analítica completísima y un estudio de ADN antes, y lo haré luego después del experimento. Y creo que para darle más vivacidad y más acción al experimento
voy a, voy a, este vídeo lo voy a publicar directamente. Y luego ya lo meteré todo en un vídeo y lo publico, por si la gente quiere ver la versión completa. Pero creo que esto va a darnos mucha más agilidad y tú vas a poder estar enterado de cómo voy paso a paso y no al final del todo, ¿no? Entonces, como veo que el primer vídeo son 15 minutos explicando también el primer día, ¿no? En el primer día pues me fui a comprar, la verdad que no he tenido ningún problema para seguir todo esto. Una de las cosas en las que me di cuenta el primer día es la facilidad que tengo para entrar en modo experimento. Porque normalmente con la comida me llevo bien, pero cometo mis pecaditos como todo el mundo y, y no lo llevo, o sea, llevo una muy buena alimentación, pero a veces pues, pero es que ahora que sé que es experimento, o sea, es que mi índice de fallo es cero, porque mi mente se enfoca, se estrecha y sale una autodisciplina que dice, vamos a esto, no hay otra cosa por delante. No hay otra cosa a los lados, ni detrás, ni arriba, ni abajo, ni a los laterales. Esto solo. Y esto, wow, se lo comentaba a Lou y me dijo, es que da gusto hacer cosas contigo porque podemos maximizar. Entonces, la maximización que vamos a hacer es para que luego tú tengas este experimento llevado por una profesional, no por mí, obviamente no soy profesional, yo soy solo la cobaya, que pueda aplicarlo y seguirlo cada persona, imagínate. Un ayuno de alto rendimiento que te potencie los objetivos que mencionaba antes en el experimento. ¿Qué te parece este experimento? Porque lo he hecho y es mi primer experimento que hago para que cualquiera pueda replicarlo. Y a partir de ahora pienso hacer experimentos así, no todos, aunque en realidad cualquiera puede replicarlo, pero son todo excusas que te pones a ti mismo diciendo, yo no puedo estar 20 días haciendo lo que odio como si la amase. Yo no puedo... Puedes hacer absolutamente todo. Eres una obra de arte, eres un milagro, es un regalo. Lo que pasa es que no te lo crees o te dices a ti cosas para no tener que enfrentarte a lo que te puedes enfrentarte y te puede hacer dispararte hacia arriba como si fueras un cohete o hacia el cielo como un Concorde con una velocidad supersónica. Pero tú a ti mismo o a ti misma te sigues diciendo que no. Me noto con una claridad mental, ahora que estoy hablando, que, como en el experimento de la macrodosis de psilocibina durante 52 días. ¡Wow! Y, y el día de ayer, ya te digo, me está costando porque yo normalmente hago dos comidas y hacía una al principio de la mañana y otra al final del día. Y claro, parar en el día para comer, como he hecho ahora antes de empezar este vídeo, pues me desestabiliza un poco, pero es lo que necesitas. Y es lo que voy a seguir a rajatabla, tal y como me ha dicho Lou. Espero que este plan te haya resonado. Yo no te diría que lo sigas, porque estamos en etapa experimental. Este es el plan que yo estoy siguiendo, no el que tú deberías seguir. Si quieres quedarte con algo, allá tú. Pero espérate al final, a los 30 días, que publiquemos las versiones finales con lo que está adaptado para que cualquiera pueda seguirlo con ciertos parámetros. Y sobre todo, cualquier duda, cualquier pregunta, contacta con Lou Mateos, que encontrarás más información de ella en la descripción de este vídeo. Ah, por cierto, como voy a publicar este vídeo antes de que acabe el experimento, de momento en el link abajo no vas a encontrar el experimento macrodosis de psilocibina, porque todavía lo estoy redactando y poniendo todo junto, que hay un trabajo titánico. Pero lo otro que he mencionado lo encontrarás todo abajo. También el contacto de Lou para pedirle consejo o asesoramiento profesional, ¿vale? Pues eso es. Aquí hasta el experimento alimentación de ayuno, estaba dudando entre ayuno de alto rendimiento durante 30 días con Lou Mateos. Inicio, día 1, día 2, día 3, contexto, objetivos, protocolo semana 1, eliminación de parásitos, bacterias y cosas que el cuerpo no necesita. Soy Isra García. Dime qué te parece este experimento, cualquier pregunta que tengas para mí o para Lou, porque se lo haré saber para que te responda, déjalas en los comentarios. Si te resuena este vídeo y quieres compartirlo, perfecto, y quieres darle un like, perfecto, si no quieres darle un like, perfecto, si quieres darle un dislike, perfecto, y si quieres suscribirte, perfecto, seguiremos. La vida es un experimento, por lo menos la mía, y va a seguir siendo así hasta el resto de mis días. Vamos a ello.